Bienvenidos todos a la clase del tema de cuadriláteros. Vale, esta clase es dedicada a los alumnos de cuarto de secundaria del Colegio San Rafael. Veamos. El tema es cuadriláteros y vamos a ver los siguientes problemas. Decimos, en la figura calcular el valor de P. Hay una figura acá con un ejercicio bastante práctico. Tenemos en primer lugar 1, 2, 3 ángulos exteriores. Perfecto. Recordando un poco, yo sé que la suma de los ángulos exteriores es 360, pero en este caso tengo un ángulo interior. Fácilmente yo puedo hallar su ángulo exterior sabiendo que la suma de ellos dos es 180. Entonces, este ángulo debe valer 144. Perfecto. Teniendo en cuenta que los cuatro ángulos suman 360, y yo voy a decir 7 más 8 más 9, 24, P más este 144. Ahora, este 144 va a pasar a restar, ¿sí? Dándome claramente a mí una respuesta de 216. Al dividir 24 entre 216 voy a tener una respuesta de 9. P vale 9. Correcto. Pregunta 2. Es una pregunta de teoría bastante sencilla. Decimos, si los cuatro lados de un cuadrilátero son congruentes, entonces el cuadrilátero es un cuadrado. Falso. A ver. Los lados de un cuadrilátero son congruentes, o sea, son iguales. Tenemos el caso del rombo. El rombo, sus cuatro lados son iguales. Entonces, esta no necesariamente tendría que ser un cuadrado. Falsa. 2. Las medidas de los ángulos internos en un rombo son iguales. Falso. Los lados del rombo son iguales, mas no sus ángulos internos. Romboide es el paralelogramo propiamente dicho, verdadero. Respuesta en la pregunta 2 sería falso, falso, verdad. Listo, pregunta 3, que me dice, en la figura ABCD es un paralelogramo, LM es igual a MC, teniendo como que AL es igual a 6, BO es igual a OD, en pocas palabras, SO es el centro. Calcular M, o sea, me piden calcular este pequeño C. A ver, ¿cómo podría hacer yo esto? Lo que me doy cuenta que si este O es el centro, si yo trazase esta diagonal, por decir, este O es el centro, si yo trazara la siguiente diagonal, ¿no? Aquí hago el trazo, yo digo también que este de aquí va a ser igual a este de acá. Correcto, ¿verdad? Y voy a tener una figurita más o menos así. Con este lado, que es igual que este, y los de abajo que también son iguales, correspondientes a una base media. Si este era 6, la base media me indicaba que ese segmento iba a ser siempre la mitad, o sea que x debe valer 3. Bastante sencillo. Pregunta 4. Me dice en un trapecio ABCD, donde BC es paralelo a D, M es punto medio de AB y N es punto medio de AD, ¿correcto? Si CN biseca ADM, biseca significa que llegan en la mitad, parten dos partes iguales. Biseca ADM en P, ¿correcto? Y PC vale 15. Si PC vale 15, calcular PM. Una pregunta bastante fácil. Si nos damos cuenta, estamos viendo lo de la pregunta 3 en la parte de abajo, en el triángulo AMD. Este segmento es igual a este también, o sea voy a tener una base media, donde este es X, esto va a ser 2X.
Y si este 2x, este también, ya que es un punto medio, o sea que los dos son iguales. Me mencionaba al inicio que es un paralelogramo, o sea que este lado es igual al otro. Donde yo tengo que 4x es igual a x más 15, donde claramente x debe valer 5. Tenemos ahí la pregunta 4. Pregunta 5. Decimos, en la figura M es el punto medio de la B, calcular x. Seguimos con un poco de puntos medios. A ver, ¿qué pasa si yo completara este rectángulo? Bastante sencillo acá. Si yo hago el trazo acá, ¿qué voy a tener? A ver, si tú trazas de un punto medio ángulos de 90, estos también van a llegar en la parte central, o sea, también van a ser iguales, ¿correcto? Y si este es 2, este segmento de aquí vale 2, este de aquí vale 2. Ahora, más o menos recalcando en las preguntas anteriores, si todo esto valdría 8, la base media vale la mitad, 4. O sea que x más 2 vale 4, todo esto valdría 4, donde x vale 2. Correcto. La pregunta 6 también es una pregunta de teoría que nos dice, ¿las diagonales de un rombo son congruentes? Falso. ¿Las diagonales de un rectángulo son perpendiculares entre sí? Falso. En el rombo sí eran perpendiculares entre sí, igual que las diagonales del cuadrado. Si las diagonales de un cuadrilátero son perpendiculares y congruentes, entonces el cuadrilátero es un cuadrado. Falso también. Listo. Ahora la respuesta sería la alternativa de todas falsas. Pregunta 7. Un cuadrilátero convexo, ahí lo tenemos, ABC y D, donde BC es igual a CD. Este lado es igual a CD. Listo. ¿Qué más tenemos? Si por A pasamos la mediatriz de CD, a ver, la mediatriz es una línea notable que llega a un segmento partiéndolo en dos lados iguales y cayendo en un ángulo de 90 grados. O sea que si este es A, este de aquí también va a ser A. ¿Correcto? Perfecto. Y si siempre esa mediatriz intersecta el vértice, ese triángulo es un triángulo isósceles. Ahora, acordate que este lado CD es igual a ABC, o sea que esto también vale 2A. Listo. ¿Qué más tengo aquí? Me dice que si DAC, o sea, todo esto, que yo le puedo poner alfa y alfa, porque acordaros que en un triángulo isósceles la altura es bisectriz, mediatriz, ¿sí? Y mediana. Correcto, entonces me dice que este ángulo es el doble de CAB. A CAB le voy a poner alfa. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este sería el doble. Y ahí concluye. Sería ABD 110 calcular CB. A ver, ¿cómo podría hacer este ejercicio? Bastante sencillo. Lo que tengo que buscar yo aquí sería formar otro triángulo rectángulo. De la siguiente manera, si yo pudiese trazar hacia arriba y yo completase aquí, esto sería un ángulo de 90. ¿Vale? Ahora, ¿qué más tengo? Si yo estoy tomando en relación a estos triangulitos que son iguales, recordaros, este desde A hacia acá es la altura, que es la mediatriz, que también es la bisectriz. Correcto. Ahora, ¿qué puedo hacer yo aquí? Darme cuenta de algo. Que este triángulo es igual a este de acá. Correcto. Y este ángulo de 90 está mirando a esta culebrita de color azul. Lo mismo que va a pasar en el triángulo de acá. Correcto. Lo mismo que va a pasar en este triangulito. ¿Son congruentes con este triángulo? Sí. ¿Por qué?
porque aquí 90 está mirando esta colubrita de color azul, o sea que alfa va a mirar a este A. Correcto. Y si te das cuenta, ahí hemos formado un triángulo rectángulo con estas proporciones. Un ángulo de 90, un cateto que vale A y una hipotenusa que vale 2A. Y solo hay un triángulo que cumple esas condiciones, el triángulo de 30 y 60. Sí, sabiendo que 30 está al frente de A. Correcto. Entonces, lo único que me queda saber a mí es que la suma de estos tres ángulos debe darme 180. Correcto, yo digo 110 más X más 30 igual a 180. Donde X me va a dar como respuesta 40. Listo. Pregunta 8. ¿Qué tenemos en la pregunta 8? Nos dicen, en la figura muestra un romboide, ¿no? O paralelogramo A, B, C, D, y los cuadrados CDF de centro O y AB, GH. Calcule OM, o sea, nos piden este, si GC vale A y HM y MF son iguales. Ahora, ¿qué debería hacer en este problema? Lo primero que debo darme cuenta aquí es que voy a tratar de buscar una base media, ya que me están dando que los puntos son iguales. ¿Correcto? Lo que voy a hacer aquí es crear también una figura, en este caso un triángulo, que sea congruente. Vamos a ver. Yo voy a decir, ¿qué pasa si yo trazo desde H hacia D? Vamos a ver. ¿Qué voy a conseguir trazando desde H hacia D? En primer lugar, darme cuenta que es congruente con este triángulo AHD, es congruente con BGC. ¿Cómo? Vamos a demostrar. En primer lugar, si es un cuadrado, esta figurita, todos estos lados son iguales. Perfecto. Si en este caso ABCD es un paralelogramo, este lado de aquí va a ser igual a este lado de acá. Recordaros que en el paralelogramo sus lados opuestos son iguales. En pocas palabras, estos dos cuadrados son iguales también, o congruentes. Correcto. Si te das cuenta, acá tenemos una bolita, acá tenemos una culebrita, y acá vamos a tener un angulito que va a ser congruente al de arriba. O sea, quiere decir, si GC vale A, desde H hasta D, también debería valer A. Porque esos dos triángulos son congruentes. ¿Qué más tengo aquí? Yo tengo un cuadrado. ¿Qué pasa si yo trazo la diagonal de un cuadrado? Por ejemplo, desde D hasta F. ¿Qué pasa si yo lo trazo? Sabiendo que O es el centro, este de aquí va a ser igual a este de aquí. Y como podrás haberte dado cuenta, estoy ya en una base media. ¿Sí? Si no, sacamos la figura y nos damos cuenta rápidamente, ¿verdad? Acá tenemos una base desde H hasta D, cuyo valor es A, correcto. A mí me pide MO, y este sería la intersección acá, sería este el punto F, correcto. Este lado es igual a este lado, ¿sí? Como DO es igual a DF, correcto. O sea, en pocas palabras, ese MO, que es el que me están pidiendo, sería la mitad de esta base, que es 2, ¿verdad? Esto sería A medios. Listo, nada más. ¿Qué pasa en la pregunta 9? En la pregunta 9 decimos, en la figura se tiene que un rectángulo A, B, C y D, perfecto, donde M es el punto medio de CD,
el punto medio. Correcto. Decimos que N es el punto medio de N. Listo. ¿Qué más? Si MBC vale 37 medios, correcto. Calcular el ángulo de AN. A ver, acá bastante interesante la pregunta. En primer lugar, yo para poder desarrollar este problema tengo que conocer el triángulo de 37 medios. Un triángulo bastante interesante donde decimos al frente de 37 medios está una constante K, mientras que como cateto adyacente tiene el triple de esa constante y cuya hipotenusa es raíz de 10 por esa constante. Correcto. Ahora, si este lado yo le pusiera 2A, este lado también sería 2A, ya que tenemos que estos dos lados son iguales. Correcto. Ahora, te digo una cosa, el cateto opuesto, si mira un valor, el cateto adyacente es el triple. En este caso, si esto es 2A, esto es 6A. Y recordando que en un rectángulo los lados opuestos son iguales, esto es 4, acá va a ser 4, esto es 6, acá abajo vale 6. Si yo me doy cuenta, ABMD es un trapecio. Y en un trapecio, si yo tengo que un lado es igual y trazo una perpendicular siendo un trapecio rectangular, voy a tener que estos dos lados son iguales. Pero como yo ya sé que todo este lado vale 6A, yo voy a disponer 3A y 3A. Correcto. ¿Qué más tengo? En primer lugar, si me doy cuenta, esta es una mediana, listo, o sea, está en el punto medio. Si me doy cuenta, este segmento va a ser la suma de estos dos elementos, si gusta le llamo MP. MP va a ser la suma de esos dos elementos, o sea, suma de la base mayor más la base menor dividido entre 2. En pocas palabras sería la semisuma de esas dos bases, dándome como respuesta 3A. Y acá viene la pregunta, ¿cuál de los triángulos rectángulos es un triángulo isósceles? O sea que su cateto opuesto y su cateto adyacente son iguales. El único triángulo que cumple esa relación es el triángulo de 45. Correcto. Ahora, pregunta 10. En un triángulo rectángulo ABC, recto en A y en B, se traza una altura CH. Se pide calcular la longitud que une el segmento que une los puntos medios de AH y CD. O sea, en este caso le he puesto yo M y a CD el punto medio le he puesto M. Perfecto, en pocas palabras nos están pidiendo calcular M. Listo. Ahora que tengo en esta figurita, lo primero que yo debo saber es que si yo trazo desde este Q hacia este M, como yo lo he hecho, voy a tener que estos dos lados son iguales. ¿Para qué me sirve esto? En primer lugar, tú debes recordar una propiedad bastante práctica, que es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Qué pasa cuando yo tengo un ángulo de 90 y trazo una mediana, por ejemplo, en este caso? Si yo tengo un ángulo de 90 y trazo una mediana, la mediana y este segmento van a ser iguales. Estos tres lados serían iguales. Correcto. Entonces ya tengo que este es isósceles en este lado. Perfecto. ¿Qué más puedo tener? ¿Qué pasa si yo trazo desde N hacia Q? En este caso. A ver, si yo me doy cuenta, como este lado le he puesto igual a este lado y este lado es igual, QN es la base media de BD, que casualmente BD me dan este dato que vale 12.
A ver, si BD vale 12, a mí me viene a la mente que QN vale la mitad por ser base media, o sea que QN va a valer 6. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más puedo tener en este ejercicio? Lo que voy a formar aquí es formar una congruencia, encontrar prácticamente MN, que es lo que me están pidiendo. Y tú dirás, ¿cómo puedo formar yo esta congruencia? Mira acá. Ahora, si este angulito de acá, que no lo conozco, le puedo llamar alfa, yo me doy cuenta que en el triángulo de HCN es un triángulo isósceles. Si este es alfa, este es alfa inmediatamente. Recordaros también que si este es un ángulo de 90, este es un ángulo de 90. Nosotros sabemos que en el tema de congruencia solo necesitamos tener tres cosas en común, tres lados o tres ángulos, no, en este caso, o ángulos y lados para poder formar una congruencia. Listo. ¿Cómo puedo hacer aquí? Me doy cuenta rápidamente que el triángulo MHN, este triángulo, es congruente con el triángulo QC. Con el triángulo QCN. ¿De qué manera? Yo digo MHN tiene una bolita azul y un ángulo que sería 90 más alfa. Si me doy cuenta arriba, también tengo la rayita, también tengo la bolita, en este caso. Y el ángulo es 90 más alfa. Perfecto, esos dos triángulos son congruentes. ¿Y qué me interesa de esto? El ángulo 90 más alfa, en este caso está mirando a MN, y en el caso de arriba está mirando a QN, que vale 6. En pocas palabras, X es igual a 6. Listo, era una demostración de congruencia. Ahora pasamos a la parte de reforzando que tenemos aquí. Una pregunta bastante práctica, bastante sencilla. Me dicen calcular W. Perfecto. Ahora, fácil, yo digo, la suma de todos estos elementos sería 360. ¿Correcto? Yo digo W, W y W, rápidamente sería 3 veces W. Me doy cuenta que es una diferencia de 92 y 68. Y al final todo, como repito, me va a dar 360. 92 menos 68 me va a dar 24. Y al final voy a tener que 3 veces W va a ser ¿cuánto? Va a ser 336. Para dar un valor de W de 112. Correcto, ahí tenemos la pregunta 1 del reforzando. Perfecto, si yo paso a la pregunta 3, recordaros que los ejercicios pares quedan como tarea. En la figura calcular X, perfecto. ¿Cómo puedo hacer aquí? Si esto es un cuadrado, recuerda que aquí voy a utilizar este tipo de triangulitos, más o menos. El triángulo de 53 medios. Ya hemos visto el triángulo de 37 medios, cuyo cateto opuesto es K y cateto adyacente 3K, pero en el caso de 53 medios, su cateto opuesto es K y su cateto adyacente es 2K. Vamos a ver dónde puedo utilizar este elemento. A ver, si yo me doy cuenta y este es un punto medio, como dice la figura, yo debo saber que si a este le pongo A, este le pongo A. Recordando que todo es un cuadrado, esto va a valer 2A, 2A y lo mismo que por acá. Si me doy cuenta, ya encontré este triangulito, A y 2A. Entonces, este ángulo acá me va a valer 53 medios. Fácilmente yo puedo hallar el elemento X, sabiendo que si yo trazo una diagonal en un cuadrado, el ángulo va a ser el ángulo de 45. Entonces digo yo aquí 53 medios más X me debe dar 45. Ese 53 medios pasa a restar, dándome a mí un ángulo de 37
medios. Listo. Pregunta 5. Me dice que en un trapezoide ABCD calcule el menor ángulo formado por las bisectrices de A. Si es una bisectriz le ponemos alfa, alfa. Si es una bisectriz le ponemos beta, beta. Calcular el menor ángulo va a ser este de aquí. Perfecto. En primer lugar, yo lo que tengo que hallar es alfa y beta. Y lo puedo hallar sumando los ángulos interiores. En este caso decimos 2 alfa, 2 beta. La suma de estos dos, 180. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más tengo? Que todo suma 360. Listo. Ese 180 va a pasar a restar, donde 2 alfa más 2 beta me va a dar 180. O sea que la suma de alfa y beta me va a dar, suma de alfa y beta me va a dar 90. Listo. ¿Qué más tengo aquí? Sabiendo que necesito este ángulo X, que es el menor en este caso. A ver, lo que yo encuentro aquí es una propiedad bastante peculiar, que si yo tengo este angulito que es 110 y este que es 70, yo voy a decir una cosa, la suma de alfa más beta me va a dar la suma de este 70 más este X. Vamos a ver. Si yo digo alfa más beta, me va a dar igual a ¿quién? A X más 70. Correcto, yo sé que alfa y beta suman 90. Esto va a ser igual a X más 70, donde X va a valer 20. Correcto. Pasamos a la pregunta 7. Me dice A, B, C y D, C, G, E y F son cuadrados. Perfecto. Cuyos lados miden 3 y 5. Calcular el perímetro de AMNP. Correcto, bastante práctica esta pregunta. Yo sé, si por acá veo un triángulo rectángulo de 3 cuyo cateto y cuya hipotenusa es 5, recordar que estamos en un triángulo de 37, 53, cuyos elementos son 3, 4 y 5, ¿verdad? Ahora, si este es 37, que es el opuesto a 3, este angulito va a ser 53, porque este es 90, para completar todo el ángulo llano. Perfecto, ¿qué más tengo? Si este es 5, rápidamente yo sé que esto es 4 y que esto es 3. Lo mismo va a pasar para arriba. Si esto es 53, este de aquí va a ser 53, dándome así como elemento este 4 y como elemento 3. A ver, si yo sé que esto es un rectángulo cuyo lado este es 7, este también será 7. Ponemos acá 4 para que complete. Correcto. Cuyo este lado, ¿cuánto vale? Vale 10. Arriba también tendría que ser 10. A ver, si me piden a mí el perímetro, nosotros representamos al perímetro como 2p, sería la suma de todo. 10, 20, 7 y 7, 14, sería al final 30, 34 como perímetro de ese rectángulo. Listo. Para la pregunta 9, ¿qué nos dice? ABCD es un trapecio donde BCD es igual al doble del ángulo BAD, correcto. Si el segmento que une los puntos medios de las diagonales es 8, calcularse. A ver, bastante práctico. A este yo le voy a llamar base mayor y a este le voy a llamar base menor, que es un trapecio. El segmento que une los puntos medios yo tendría que trazar diagonales y hallar el segmento de medio. Pero también sé que el segmento que une los puntos medios, y en este caso lo voy a llamar Y, es nada más y nada menos que la semidiferencia de la base mayor y la base menor. Pero ya me dicen que ese segmento que une los puntos medios para mí es 8. Correcto. O sea, si yo paso a operar la base mayor
menos la base menor es 16. Listo. Ahora, ¿qué debo de hacer cuando yo tengo un trapecio? Un trapecio, lo que yo puedo hacer es formar un paralelogramo trazando una paralela de uno de sus lados no paralelos. Por eso, esta base con esta base es un lado no paralelo. Esta base con esta base es un lado paralelo. Los lados no paralelos son estos lados opuestos. Listo. Si yo trazo una paralela de AB, en este caso, lo que tengo es que este alfa va a ser igual a este lado de acá, porque voy a formar un paralelogramo, alfa y alfa. Correcto. Ahora, también sé que en el paralelogramo este lado también tendría que ser alfa. Ahora, rápidamente yo me doy cuenta, si este vale B, a ver, borramos acá, si este vale B, esto va a valer B también. Ahora, todo valía B mayúscula o base mayor, entonces este segmento va a valer B menos B. Ahora, si yo me doy cuenta, estoy trabajando en un triángulo isósceles, donde si este alfa está mirando a este elemento, alfa debe valer base mayor menos base menor. Entonces, si me doy cuenta que ya hallé esa operación, x debe valer lo mismo que la base mayor menos la base menor, que sería 16. ¿Correcto? Pregunta 11. Para la pregunta 11 que tenemos, me dice ABCD es un cuadrado, listo, donde PC vale 2 raíz de 3. M y N son puntos medios. P es este elemento de aquí. Listo, ¿qué tenemos? Lo que voy a tener aquí en este ejercicio está bastante práctico. Lo primero es que si este es punto medio, ¿verdad? Y este también, lo que yo voy a tener aquí cuando se intersectan, mi amigo, va a ser un ángulo de 90 grados. Listo. ¿Qué puedo tener aquí? Recordando un poquito el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Qué pasa cuando tengo un triángulo rectángulo? Si yo trazo la mediana, este se va a convertir en estos tres lados iguales. Listo. ¿Dónde puedo tener eso? Recuerda que de P a C está valiendo 2 raíz de 3. Mira, ahora, ¿qué pasa si yo trazo en el triángulo rectángulo acá una mediana? Tendría que demostrar que hay un triángulo rectángulo y tendría que hacer un trazo hacia arriba. Si quitamos esto un momento, vamos a listo y preparado, ¿verdad? A ver, aquí tenemos que x vale 16 del problema anterior. Correcto, vamos a ver. Este es un triángulo rectángulo hasta donde está P. Si yo trazo la mediana, que en este caso sería 2 raíz de 3, este sería 2 raíz de 3 y esto sería 2 raíz de 3. Listo. Lo que tengo aquí es un triángulo rectángulo trazando una mediana. Pero si tú lo ves desde otro punto de vista, si a este elemento yo le pongo H, si yo veo el triángulo HDA, estoy viendo también una base media, ¿verdad? Ya que 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, punto medio, y este sería también el punto medio acá. Correcto. ¿Qué más tengo? Ahora, recordando que es una base media, porque si a este elemento le pongo A, esto va a valer 2A, ya que es el rectángulo, que es un cuadrado. Ahora, yo sé que el lado del cuadrado vale 2 raíz de 3. Listo, 2 raíz de 3, todos los lados del cuadrado. ¿Qué más es lo que necesito? Yo sé que me piden calcular AC. Listo. Y si te das cuenta, AC es la diagonal del cuadrado. Para hallar la diagonal de un cuadrado, se multiplica al lado del cuadrado por raíz de 2. En este caso, el lado del cuadrado es
2 raíz de 3 multiplicado por raíz de 2 sería la diagonal, en este caso 2 raíz de 6. 2 raíz de 6. Listo. La pregunta 13 que nos dice: en un trapecio isósceles es aquel que los lados no paralelos son iguales. ¿Correcto? En un trapecio isósceles la base mayor mide 100. La base mayor mide 100, ¿correcto? Y los lados no paralelos 50. 50. 50. Listo, ¿qué más tengo? Si las diagonales son perpendiculares a los lados no paralelos. Ahí está, una diagonal perpendicular al lado no paralelo, la otra diagonal debería ser igual, porque el trapecio es isósceles. Listo. Determinar la base menor. Perfecto. Lo mismo que hemos venido trabajando hasta el momento. ¿Qué pasa si yo tengo un triángulo rectángulo y le trazo la mediana? Esta base se va a partir en dos partes iguales, 50 aquí, 50 acá. Recordando que este lado también sería 50. ¿Sí? Estos tres elementos son iguales. Lo mismo pasaría si yo trazo del otro lado. 50, 50 y 50 aquí. ¿Correcto? Ahora, si me doy cuenta, estoy formando un triángulo equilátero cuyos lados son 60, cuyos lados son 60 y cuyos lados son 60 en este caso. Perfecto. Oye, si tengo un 60 entre dos lados iguales, el tercer lado también vendría a ser igual, demostrando aquí que la base menor vale 50. Listo. Pregunta 15 y pregunta final. En la figura ABCD es un cuadrado cuyo lado mide 6. ¿Correcto? O es el centro del cuadrado si AM es igual a MN igual a MD. Listo. No, AM es igual a MN igual a MD. Oye, si el lado del cuadrado vale 6, todo esto va a valer 2, 2 y 2. Perfecto. ¿Qué voy a tener en esta pregunta? Me piden hallar X. Ahora, si yo digo una cosa, ¿cómo puedo hallar X? Trazando aquí una diagonal. Si yo trazo una diagonal, vamos a ver qué tenemos. Si yo trazo una diagonal y después trazo la otra, a ver, vamos viendo. Voy a tener más o menos esto. A ver, al trazar las diagonales sabemos que se intersectan en el punto O. Correcto. ¿Qué más voy a tener? Que si desde O yo trazo una altura, esta llega en el punto medio, ya que este O es el centro de este cuadrado. Ahora, si yo sé que todo vale 6, esta base va a llegar en 3 hacia la izquierda y 3 hacia la derecha, haciendo que este segmento se divida en 1 y 1. Correcto, los lados del cuadrado valían 6, 6. ¿Qué más tengo? Ahora estoy dentro de una base media. Recordando, si acá es 3 y acá es 3 y estos dos lados son iguales, este O hasta esta altura, que le voy a llamar H, o sea que OH, vamos a tener aquí que OH va a valer 3, la mitad de esta base. Correcto. Rápidamente voy a identificar el ángulo que tenemos aquí, que es el ángulo de 37 medios. Vamos a ver. Yo digo una cosa, ahí está. Este es 1, este es 3. El único triángulo rectángulo que cumple, triángulo notable que cumple es el de 37, medios. Correcto, teniendo este ángulo aquí.
Ahora, si yo me doy cuenta un poco mejor la figura, si este ángulo es 37 medios, este ángulo que está abajo también sería 37 medios. Y de ahí voy a sacar el valor de X. Veamos acá. Listo, tengo esto, sabiendo que este vale X, sabiendo que este hipotenusa vale 2 y este ángulo 37 medios. Listo, tenemos que el coseno de X en esta pregunta es X sobre 2. Listo, pero el coseno de X para este triangulito, que es el coseno de 37 medios, el coseno de 37 medios es X sobre 2. El coseno de 37 medios para esta figura sería, recordando que la hipotenusa es raíz de 10, sería 3 sobre raíz de 10. Listo. ¿Qué debo hacer aquí? Multiplicar ese 2, racionalizar. ¿Y qué me dará a mí como respuesta? Me dará X igual, tenemos aquí a 3 raíz de 5, raíz de 10 divididos entre 5. Esa sería mi respuesta para la pregunta 15. A ver, ¿qué es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa? A ver, si yo tengo un triángulo de 90, lo he mencionado, si yo trazo la mediana, este triángulo que va a tener aquí un lado, otro lado y el tercer lado en común. ¿De dónde saco yo esta demostración? Pasamos a una circunferencia. En una circunferencia, en este caso una semicircunferencia. ¿Qué pasa yo si en el diámetro de esto tendría acá que trazar intersectando en este punto que le voy a denominar P? Este angulito va a ser un ángulo de 90. En primer lugar, ¿por qué sería? Porque este es un ángulo inscrito, que sería la mitad de todo este ángulo, que valdría 180. Correcto, entonces ese vale 90. Perfecto. ¿Qué pasa si yo trazo del centro hacia cualquier punto de la circunferencia? Del centro hasta cualquier punto de la circunferencia se le llama radio. Del centro hacia cualquier punto de la circunferencia se le llama radio, y del centro a cualquier punto de la circunferencia se le llama radio. Por eso decimos que estos tres elementos van a ser iguales siempre y cuando en un triángulo rectángulo se trace una mediana.